Y lo que les aconsejo para evitar todo eso de hablar mejor es como que combinar en ti muchísima práctica con un poco de teoría, como una dosis, pum, una gota de teoría y de repente mucha práctica de eso. Una gota de teoría, mucha práctica. Y práctica hablando siempre, ¿sí? Pero tienes un texto, vas a leerlo. Si tienes, no sé, pronunciar, escuchar y repetir, ¿sí? Repetir cuando está hablando a alguien, con videos, con espejos. Le recomiendo empezar con alguien, aprender con alguien que hable ya muy bien tu idioma y que hable muy bien lo que te está explicando, sí, el ruso. Porque para mí, este tipo de conciencia que uno tiene, no todo el mundo está loco por idiomas, ¿saben? Y cuando uno es profesor, no, te молодец. Cuando uno es profesor, no siempre como que es fanático de su trabajo. Y pues yo en este plan soy un poco así porque como que tengo un buen oído y sé cómo se pronuncia, escucho bien la diferencia entre los sonidos y luego no siempre sé pronunciarlo, pero igual me va más fácil que a otras personas. Y yo te puedo explicar el por qué, ¿sí? Y al principio es muy importante como que siempre estar enfocándote en eso y no aprender mal, porque si aprendes yeju como yedu, qué sé yo, es que lo que fue el ejemplo de antes que el chico me escribió, me dijo algo en audio que es drugam y yo no sé por qué está diciendo con amigo. Seguramente quiero dijo algo en plan здравствуйте y no es drugam, pero él, no sé, no le salió bien. Sí, entonces, lo mejor es encontrar, por ejemplo, videos en YouTube donde alguien, bueno, alguien de tu país o alguien como, bueno, hispanohablante pero ruso, ¿sí? Está explicando la pronunciación. Y, y cuando pasa eso, y tú no haces nada, solo repites los sonidos. Y a veces estos sonidos ni siquiera tienen que tener sentido. Yo hace poco encontré unos ejercicios en un libro y eran como fonética básica en ruso, y daban como combinaciones de las letras. Vamos a repetir conmigo. A veces ni siquiera son parte de palabras, pero de repente aparecen y te hacen como pronunciar las cosas mucho mejor. Entonces, tú dices, vamos a primero empezar con sonidos fáciles. Vamos a tener la P, sí, de papá, P, y pues vamos combinando. ¿Qué podemos tener? Podemos tener pa, ma, ma, no tenemos ma, otras, perdón. Pues primero solo con vocales. Po, pu, pe, pu, pu, ¿sí? Pa, eso sería. Luego, con, con las vocales que hacen a la P suave. Pie, pie. Piu, piu. Pi, pi. ¿Sí? Pia. Pie, pi. Bueno, este tipo de cosas. Luego, de repente, le agregamos una consonante más. Pra, pro, pri, pri, prea, priu, pri, pri, pre. ¿Sí? Ok. Y de ese tipo de cosas. Y luego les doy sonidos más complicados, como, no sé, la ch, y vamos combinando, ¿sí? O la sh, ¿sí? Y vamos sha, sho, shu, shi, shi, she, shu, sha. Más difícil, ¿sí? Y hay que pronunciarlo todo. Sí, ahí hay muchos ejercicios así y yo les aconsejaría hacer eso. Yo lo hacía con el francés, así como que a veces tienes que hacer un sonido sonar mucho, como que
hacerlo sonar unos segundos, ¿ya? Como para de verdad escuchar que suena correcto, que para saber que puedes compararlo con la versión correcta. Y a veces es necesario como que hacerlo aún más expreso, más fuerte, ¿sí? Si es una tú tienes que hacerlo aún más fuerte que yo, porque yo la digo así de tranquilita un poco, ¿sí? Y tú tienes que decir así, para que todo el mundo te escuche y que tú en la situación real luego tengas menos miedo, porque lo hiciste en voz alta y ya lo podrás decir más tranquilamente luego, pero con muchísima práctica, ¿sí? P, R, N, T, M. Yo creo que suena muy tranquilo, pero si tú lo dices, quizás no sonaría parecido, ¿verdad? No, no desde la primera vez. A ver, una pregunta por ahí. ¿Cuáles son los errores ortográficos más comunes en el ruso? Por ejemplo, en español muchas personas escriben mal las palabras que van con C, C, B y B. Sí. O la palabra yendo. ¿Sí? Están escribiendo mal. A veces me sorprendo porque gente que creo que es muy inteligente me escribe con errores y no sé si es por ser poco como atento o por ser bueno, como por no saber las reglas de gramática. Pero a nosotros todos nos pasa. En ruso sería, lo más común sería escribir adjetivos con una o con dos N, o como al final, ¿sí? Que yo tampoco lo sé muy bien, es que uno tiene que aprenderlo. Y si no escribe mucho en tu vida, tienes que esforzarte. Me pasó cuando gradué del colegio, y como que ya no tienes este examen de ruso que, bueno, que te motiva. Y todo el mundo empezó a escribir cosas mal. Como en vez de что, saben que hay una versión cho. Sí, es lo mismo, pero en vez de что decimos cho. Cho это. ¿Qué es esto? Cho. Y entonces, claro, cuando uno escribe cho, se ve un poco raro. Pero de repente te relajas y empiezas a escribir este tipo de cosas. Y luego bajas tu nivel y ya te están olvidando cosas, como el ejemplo de замороженный, congelado. Замороженный. Se escribe con dos N y pues la regla es que se escribe con dos N porque es como que una acción pasiva que le fue hecho al helado, como que lo congelaron. Por eso tienen dos N. Pero hay excepciones como vientoso, no sé si existe esta palabra, cuando hace mucho viento decimos ветрено. Y de repente eso se escribe con una N. Y como que uno tiene que acordarse de este tipo de cosas y claro, se nota cuando uno hace errores. Y lo más básico es no escribir esta letra no escribirla después de R y Sh. Después de estas dos letras R y Sh, ¿sí? Bueno, la Sh, por escribirla así. Son dos letras y después de ellas nunca se escribe la U, ¿sí? Es la regla, que en realidad el sonido es U, pero no se escribe. Tienes que decir R, I y Sh, I. Solo así. Y eso nos enseñan cuando tenemos 9 años. Y claro, si alguien adulto te escribe con R, Sh, con U, eso significa que es muy tonto. Pero hay errores que no son tan como que fatales. Igual uno puede cometerlos a veces.